Preciosa mañana, bienvenidos a este lugar. Yo me alegré con los que me decían. Nos alegramos de venir a la casa del Señor, así que bienvenidos, bienvenidas. A nuestros hermanos que nos siguen a través de este medio, Dios los bendiga de una manera especial y reciban un saludo cariñoso de la comunidad cristiana y misionera. A nuestros amados hermanitos donde quiera que nos verán en el transcurso del día o de la noche y que nos están viendo. Esta semana normalmente la llaman lo que es la semana de la Pascua, ¿no es cierto? Y es bíblico, por cierto que es bíblico. El Señor, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, allí duraron esclavizados 400 años, ¿no es cierto? 430 años estuvieron en Egipto, de los cuales es posible que los 400 hayan vivido como esclavos, los 30 como libres, porque a veces las personas les gusta más como la esclavitud que la libertad. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, nos habla de la Pascua. En Éxodo capítulo 12 nos habla de cómo tenía que ser la Pascua y cómo fue la institución de este mandamiento o sacramento acerca de lo que era la Pascua. Ya salían para libres después de todas las plagas que el Señor tuvo que mandar allí en Egipto, para que los egipcios entendieran que Dios sigue siendo Dios, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es grandioso, que Él es todo. Y como estaban como muy conformes y queriendo hacer simplemente la voluntad de ellos, sobre todo el faraón, entonces el Señor tiene que decir lo que va a suceder. Y allí es cuando matan el cordero y el Señor da la orden de que en la casa de su pueblo deben de teñir las puertas, los dinteles con la sangre del cordero, porque ella había propuesto de que el primogénito de cada uno, de cada familia, iban a morir. Entonces ustedes en todo el capítulo 12, yo sí les digo como lo que me logro acordar, no lo he leído. Y dice que esa noche ellos tenían que participar de ese cordero y participar de esa cena, compartirlo con su vecino, con su amigo, y esto tendría que hacerse perpetuamente. El pueblo participó, los primogénitos de los egipcios, dice que fueron heridos, murieron, tanto en los hogares, en las cárceles, donde quiera que había un primogénito, allí murió. En el pueblo de Israel, pues los que no obedecieron, posiblemente también alguno de sus hijos tuvo que haber muerto, ¿no es cierto? Y el Señor da un mandamiento y luego lo afirma de que esto tiene que hacerse de una forma donde ellos puedan recordar lo que están haciendo. Entonces, en el capítulo 24 del libro de Éxodo también, en el capítulo 24
Dice la Biblia, dijo, ¿quién? A Moisés. Sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Quédense ahí. Moisés, de hecho, que obedece a Dios. Si alguien le obedecía a Dios, fue Moisés. Por un solo errorcito que él cometió, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿No es cierto? En todo le había obedecido, todo. Y aquí también es muy obediente, y él sube. Y dice en el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué? Haremos todas las palabras que ¿qué? Eso estaban diciendo ellos, ¿no es cierto? Pasa igual que cuando nosotros hacemos voto a la ligera. La Biblia es clara en eso y dice, cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Dios no se complace ¿con quién? Con los insensatos. Entonces Moisés tenía que leerles la ley, lo que Dios le ha hablado allí, y ellos inmediatamente dicen, nosotros vamos a hacer todo lo que Él diga. Y versículo 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron ¿qué? Holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿haremos qué? Todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Cuántas veces ya lleva diciendo lo mismo? 2 veces, ¿no es cierto? Todo lo que el Señor diga, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a obedecer, no vamos a desobedecer nada de lo que la palabra dice. Entonces Moisés tomó la sangre y ¿qué hizo? Y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Esto era un pacto. Dice que el único que puede hacer pactos con el hombre es Dios. Estos dijeron que iban a obedecer, estaban haciendo un pacto, ¿no es cierto? Vamos a obedecer en todo lo que nos diga. Y ellos se mantuvieron en el pacto por lo que quebrantaron. Quebrantaron el pacto, ¿no es cierto? Entonces, en el capítulo 32 del libro de Éxodo, ¿sabe qué se inventaron? Un becerro de oro. Mientras Moisés estaba hablando con el Señor, y el Señor le estaba dando los mandamientos, este pueblo estaba pensando que ya Moisés se había desaparecido. Ese varón ya no está por ahí. Entonces será fabricarnos algo
un Dios, un ídolo, para poderlo adorar. Porque la gente siempre está buscando a alguien a quien seguir, a quien buscar, ¿no es cierto? La Biblia dice que nosotros debemos de buscar a quién, a Jehová mientras pueda ser hallado. Pero estos, como ya ahora Moisés, no están, porque son 40 días que ha pasado allí en el monte, recibiendo lo que el Señor le ha dado, los mandamientos, la ley, haciendo una cantidad de cosas. Estos ahora se sienten abandonados. Y dice la Biblia que y dio Moisés, miremos el versículo 4 del 32. Él los tomó de la mano de ellos, un poquito más. Miremos desde el 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, a los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Y entonces todo el pueblo, ¿qué hizo? Apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con burí e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Era verdad eso? Pero ellos estaban ya convenciéndose de que esos eran sus dioses, ¿no es cierto? Estos son los que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, ¿qué hizo? Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para quién. Oye, hermano, la idolatría y diciendo que era fiesta para el Señor. Habían visto la gloria de Dios, habían visto las maravillas de Dios, habían visto la grandeza de Dios, cómo los saca por mano fuerte y poderosa. Ahora hacen un ídolo y están diciendo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A regocijarse. Posiblemente hubo fiesta, hubieron saltos, gritos, sacrificio. No nos dice, pero dice que se levantaron a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué habían dicho ellos? Que iban a servir a Dios, que todo lo que el Señor había dicho lo iban a obedecer. ¿Eso ha cambiado? Eso no ha cambiado mucho. La gente sigue pensando que va a obedecer a Dios, pero busca su propio ídolo para poderlo seguir. Entonces Dios tiene que decirle: tu pueblo, le dice a Moisés. No dijo mi pueblo, dijo tu pueblo que sacó de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra. Dios lo sabía todo. Todo lo sabía, hermano. Cada palabra, dice la palabra de Dios, no está la palabra en mi boca. Y tú lo sabes todo. Dios estaba hablando con Moisés, pero estaba escuchando lo que los otros estaban haciendo. Dijo más Jehová a Moisés:
yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Oye, Dios diciéndole a Moisés, como pidiéndole permiso, ¿no es cierto? En el pueblo. Entonces ustedes leen lo que sigue. Y vamos al versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas. Las tablas eran obra de ¿quién? De Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Se imaginan esto? Versículo 19. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Parecía a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Que cuando nos da cólera, lo primero que tiramos es lo que tenemos en la mano. Tiró las tablas, hermano. Rompió lo que Dios le había dado. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Qué ha hecho? Ustedes van a leer en casa, ya los que lo están viendo, y ustedes también, porque pues el tiempo corre y no es que no vaya preparado, es que está ahí. En el versículo 30 dice, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré a Jehová, quizá él le placiere, ¿sí?, le aplacare acerca de vuestro pecado, quizá le aplacare. Entonces volvió Moisés ¿a dónde? A Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese traeré yo del libro. Moisés, ¿qué le estaba pidiendo? Borre, Señor, mi nombre del libro, con tal de que estos permanezcan. Y el Señor le dice, no, al que peca es al que hay que traer del libro. Y pasamos inmediatamente, porque lo que quiero es que ustedes tengan como idea de qué es este Jueves Santo, de qué se trata y qué es lo que estaba sucediendo. En el capítulo 34 dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Hay que volver a hacer, dijo el Señor. Y Moisés, pues de hecho, que él obedece, porque era obediente. En el versículo 10 de ese mismo capítulo dice, y él contestó, he aquí yo hago ¿qué? Pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna,
y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré con quién, contigo. Está diciendo en el capítulo 34. ¿El pueblo obedeció o desobedeció? Al desobedecer, pues Dios no va a quedarse peleando con él. Entonces él dice, haré un nuevo pacto. En el libro de Jeremías, está el artículo de Isaías, libro de Jeremías, capítulo 31, en el versículo 1 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas serán, ¿qué? Mi pueblo. Así ha dicho ¿quién? Jehová. El pueblo que escapó de la espada se halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Es lo que Dios está hablando y es la profecía que Dios trae a través de Jeremías. En el versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales haré ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ellos, dice Jehová. ¿Quién invalidó el pacto? El pueblo. ¿Quién es el que invalida? El pueblo. Dios tiene toda la intención de hacer pacto con el hombre porque Él nos ama. Nos ama. Y en el versículo 33 dice, eso lo creímos, ¿no? Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, ¿hasta quién? Hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 22, libro de Lucas, capítulo 22, versículo 7, dice la Biblia, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Cuál era el cordero de la Pascua? Según el Antiguo Testamento. Un cordero normal, ¿no? Como el que sacrificaron en el capítulo 12 de Éxodo. Lo que hicieron en el capítulo 12 de Éxodo tenían que hacerlo continuamente. Y aquí se habían reunido para sacrificar el cordero de la Pascua también.
Pero aquí estaban participando de esta cena. Cuando llegó, dice la Biblia, que era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. O sea, todavía se estaba haciendo el mismo oficio de estar sacrificando corderos, de estarlo regando, de estar regando sobre el altar y sobre las personas. Pero ya el Señor en el libro de Jeremías había dicho que iba a ser un nuevo ¿qué? Pacto. Al llegar aquí, en el versículo, digámoslo todo, versículo 10, les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar. Y decir, el padre de familia de esta casa, decía el padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un lugar, un aposento alto, ya dispuesto a preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon ¿qué? La Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este es el nuevo pacto. En el libro de los Hebreos, si no estoy mal, en el capítulo 8, si no estoy tan mal, capítulo 8, libro de los Hebreos, nos habla del mediador de un nuevo ¿qué? Pacto. Él es el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo, dice el apóstol Pablo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que está aquí es de Dios, no es del hombre. Y entonces cuando Pablo viene enseñándoles, Pablo les habla de la profecía de Jeremías capítulo 31, en el versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en
mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Dice quién? El Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán desde el mayor de ellos, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio ¿a qué? A su justicia, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, hágalo por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando nos habla en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo, cuando estaba participando de la cena, en el versículo 23, que normalmente lo leemos, alguna vez alguien me dijo, yo me sé ese versículo de memoria porque usted lo repite toda la Santa Cena. Claro que lo repetimos. Y hoy lo vamos a repetir. Y dice, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa diciendo, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero mire lo que dice, versículo 26, así pues, todas las veces que comieres de pan y bebieres de esta copa, ¿qué está haciendo? La muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. O sea, la Santa Cena no es una opción, es casi un mandamiento. Cuando no se participa y como que la tenemos como que, Santa Cena, ahorita hablamos en el culto porque es para Santa Cena. ¿Sabe qué dice? Mire, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando está hablando indignamente, inmediatamente uno piensa en pecado, ¿no es cierto? Y cuando habla de indignamente, está hablando también de cómo nosotros participamos de esa mesa, con agrado o con desagrado. Porque a veces, verdad. Se puede llegar y ver que está preparado para hacer, y el culto se alarga. Que terminen rápido porque tenemos que salir. Y él dice que el que coma de ese pan y beba de esa copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice que pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
¿Sabe qué dice? Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa. ¿Para qué? Para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, dijo el apóstol Pablo, las pondré en orden cuando vaya. Pero esto era necesario hablarle a los corintios, porque estaban participando desordenadamente, porque servían lo que era la cena y de una vez empezaban a comer antes de que se enfríe. Decían por ahí, ahora que está calientico no lo dejemos enfriar, por lo que cuesta trabajo volverlo a calentar. Y ellos hacían eso, participaban desordenados, algunos glotones hasta que comían 1, 2 y 3 veces para participar. Eso está dentro de la palabra de Dios. Y entonces le estaba diciendo, si tienen hambre, coman allí en la casa. Pero lo que es la cena, cómanla ordenado y recuerden que es el nuevo pacto, el que yo hice, dice el Señor, se ofreció como el cordero. ¿Se acuerdan cuando Juan lo presentó a él? Dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cordero de Dios y no podemos como tratar de disimular tanto cuando somos cristianos, cuando tenemos responsabilidades y cuando tenemos que comprometernos con Dios, con su palabra y con lo que ha dejado escrito. No podemos hacer lo que hacían aquellos, ¿no es cierto? Nosotros cumpliremos todo lo que el Señor ha dicho. Y al otro día, ¿qué estaban haciendo? Lo contrario. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Así que vamos a orar. Y espero solamente que quede como de reflexión para que ustedes en casa, los que nos ven,